Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Coger a todos los ejecutivos de las entidades de control, con todo respeto, presidente, pero usted no es impecable, pues no, somos humanos y usted no tiene tampoco 25 manos. Lo que tiene es una sólida conciencia de que viene a hacer el bien a los demás. Y los que le engañan son desinformantes. Es gente dañada. Es gente que le engaña. Usted tiene que tener atrás a otros que supervigilen lo que están haciendo otros. Yo creo que en 3 turnos no alcanzaríamos a monitorear todas las cosas malas que existen en el país. Si quieren ustedes, esta decisión de todos los ecuatorianos de actuar en procura de contrarrestar a la corrupción administrativa, me parece que es buena onda. ¿Qué criterio le merece a usted, don Patricio? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Muy buenos días, Víctor, que también le di el uso de la palabra. Pero aquí estamos para charlar entre todos. Tengan la bondad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un gusto compartir este panel con Mauro Terán y con Víctor Granda. Todo lo que usted ha dicho y ha leído hoy en la mañana, Gonzalo, solamente vislumbra un país que tiene un serio problema de orden ético y moral. No existe noticiero de radio, incluido Extra, por supuesto, y Radio Democracia. No existe un solo noticiero de un canal de televisión que no cope las primeras 5 noticias, al menos en actos de corrupción. Pero usted prende cualquier noticiero de cualquier radio en el país o cualquier canal de televisión, e incluso lo que usted tiene frente a usted, que son los medios escritos. Todos tienen copadas sus noticias en actos de corrupción. Y hay gente que todavía nos dice que no ha pasado nada, que es la década ganada. Todavía hay gente que nos dice que el señor Glass no tiene que ir a un juicio político. Todavía hay gente que supone que hay que entregar casi el ADN de los billetes entregados por las gentes de Odebrecht, cuando todos los días la prensa internacional o Globo de Brasil nos informa cómo es verdad que entregaron millones de dólares a funcionarios del Ecuador, de todo orden, del gobierno. Y nosotros, los legisladores, y Víctor Granda lo fue, tratamos de establecer juicios políticos, como corresponde a la legislatura, a personajes como el señor Jorge Glass, y nos niegan. Y el 18 de julio de este año, presentamos un juicio político al señor Jorge Glass. Y nos dijeron que no habían pruebas, cuando lo que dice el artículo 129 de la Constitución es hacer el anuncio de la prueba, no la sustanciación de las mismas, que tiene que hacerse en el juicio propiamente dicho. Yo personalmente el día 15 de agosto, un mes después, presenté en el CAL, yo soy miembro del CAL representando a la oposición, una ponencia, una postura para reversar el archivo del juicio político a Glass. Y me negaron, esta vez ya no 5 votos contra 2, sino 4 votos contra 2. Y mañana, martes, 7 de noviembre del 2017, vamos a presentar nuevamente, le doy la noticia, nuevamente la petición de juicio político al señor Jorge Glass Espinel. Porque es absurdo, en ninguna cabeza entra que un tipo que está preso, un funcionario que está preso, un funcionario que tiene juicios penales, no tenga responsabilidades de orden político, que es lo que nosotros los legisladores podemos hacer, lo que se denomina el juicio político. Porque, mi estimado Gonzalo y opinión pública que me escucha a través de Ex y Radio Democracia, la robadera, como decimos los quiteños, no se dio en Radio Democracia ni en el Club Deportivo Aucas, ni se dio en el Colegio Eugenio Espejo. No. La robadera se dio en las áreas estratégicas manejadas por el señor Jorge Glass. El decreto firmado por el expresidente Correa el 4 de junio del 2013, el decreto número 15, textualmente, más o menos, dice que se le entrega a Jorge Glass el manejo y control de las áreas estratégicas. Y vaya, ¿qué tipo de control hubo? Se robaron por todo lado. Sí. Y como usted decía en la presentación, Gonzalo, salta pues donde usted ponga el dedo. Y resulta ser que hay gente que dice que no ha habido pruebas. Sí. Yo en el juicio político que se va a dar,
Le voy a hacer solo 2 preguntas al señor Glass. El resto de mis colegas legisladores harán otras preguntas, por supuesto. Yo voy a hacerle solo 2. La primera, ¿es verdad o no que se reunió con funcionarios brasileños de Odebrecht? La respuesta es sí, pues, porque lo ha dicho públicamente. La segunda pregunta, oiga, vice, nunca nadie le dijo, señor vicepresidente, la semana pasada estuve con su tío. El mes pasado me llamó su tío. Ajá. O ayer nomás saludé con su tío. Nunca nadie le dijo. Porque si yo me topo en el cine, o en el teatro, o en el fútbol, con un primo suyo, Gonzalo, sí, lo primero que he de hacer cuando le ve es, oiga, Gonzalo, le mandó a saludar su primo Alfredo. Evidente. Pero resulta que aquí el señor Glass nunca supo que su tío estaba en las andanzas que estaba. Eso es imposible de creer. Por tanto, esa pregunta le haré. Y todo lo que usted relata, el error inexcusable, el tema de las empresas, más de 500, 600 empresas que tienen problemas serios de tributación, todo eso se enmarca dentro de un ámbito fenomenal de corrupción. Y el presidente Moreno nos dijo el 24 de mayo, y yo estuve ahí presente como legislador, nos dijo que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero que no nos roben el estilete y el bisturí, pues Gonzalo, para hacer los cortes que ha menester, para poder hacer esa cirugía mayor a la corrupción. Y para concluir esta parte, no solamente que debemos llevar, a través del debido proceso, por supuesto, juicios penales y políticos, según corresponda, o ambos, a los que suponemos corruptos. Y si son demostrados como culpables, no solamente tienen que ir presos, Gonzalo, tienen que devolver lo robado, pues. Porque no hay derecho que pasen un tiempito bajo la sombra y luego se vayan a Miami o a algún lado a disfrutar de los millones mal habidos. Por eso decía yo aquí en Exa hace algunas semanas, que usted tuvo la gentileza de invitarme por otros temas, que aquí lo grave no es dónde se tiene el dinero, sino el origen del mismo. Y hay algunos que tienen la plata en la parte alta de sus techos, de sus casas. Pero esos son los sueltos. Claro, los sueltos. Pero la parte grande está en algún lado, pues, la justicia tiene que investigar. Y en mi opinión, y lo digo con respeto, pero con frontalidad, la justicia ecuatoriana ha sido lerda y lenta. Mire, en diciembre saltó el tema de Odebrecht. En diciembre. Y se nos dijo, hay cláusulas de confidencialidad. Perdóneme. Yo no puedo entender cómo existan cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción. Porque desde chiquito me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores. Cuando hay cláusulas de confidencialidad, eso está más parecido a los cómplices y encubridores, quise decir. A los encubridores, porque encubrir un delito es un delito, sin duda alguna. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y un gusto participar con los compañeros del panel aquí presentes, que se han distinguido tanto por una lucha frontal contra la corrupción y por las mejores causas del pueblo ecuatoriano. Mire, yo creo que en realidad hemos vivido una época, un periodo de una tremenda impunidad, no solo frente a lo que ha ocurrido en estos 10 años de gobierno, sino incluso frente al pasado, porque si el gobierno de Correa hubiera querido realmente poner las cosas en orden y sentar precedentes de carácter moral para que muchos acontecimientos criminales que se dieron en el país hubieran tenido una sanción condigna, eso hubiera ocurrido. Aquí tenemos juicios de corrupción que duran más de 17 años, como el caso Maguad. Yo sigo ese juicio. Planteamos cuando todavía estaba en el poder el presidente Maguad, no es que se lo hizo ya cuando se fue, ¿no? Hasta ahora no concluye ese juicio. Sin embargo, el tema del feriado bancario siempre fue un discurso utilizado por el presidente para tratar de conseguir votos. Pero yo creo que en el presidente Correa y su equipo más cercano, me refiero a las entidades de control, me refiero a esa cuadrilla que alguna vez yo la califiqué de impunidad, que él la contrató para que no solo los hechos del pasado, sino especialmente los hechos de su gobierno, no puedan ser investigados y sancionados. Fíjese usted el tema que tenemos a la vista, el famoso escándalo de Odebrecht, que algunos lo denunciamos en el año de 1990, cuando hubo el problema del trasvase. O sea, exactamente hace 27 años. El primer acto de corrupción de Odebrecht
para tratar de hacerse de un proyecto grande, enorme, en nuestro país de infraestructura. Y luego el tema de Odebrecht en el caso San Francisco. ¿El doble PRIPA? El tema del trasvase a la península de Santa Elena, ¿no? No me voy a ir a los detalles porque sería quedarse largo tiempo, pero me refiero al caso San Francisco. En el año 2003, yo le escribí una carta al presidente Lula diciéndole: las empresas brasileñas en el Ecuador hacen lo que les da la gana y utilizan especialmente el BNDES como instrumento de supuesto financiamiento con la finalidad traían la plata de traer supuestamente de la banca plata, del Estado brasileño, embarcarle al Estado ecuatoriano determinadas garantías también de Alcahuete, y conseguían en definitiva que se lleven adelante, ¿no es cierto?, una serie de fraudes legales, como fue el proyecto San Francisco, que se llamó a una licitación para que con financiamiento se construya esa obra. Pero luego la empresa brasileña la trasladó a una empresa ecuatoriana, Hidropastasa, y en definitiva utilizó Hidropastasa para que sea el Estado el que asuma todo el costo del financiamiento y ellos se quedaron solo con la construcción. Pero a donde yo voy, a pesar de esa carta que le dirigí al presidente Lula, porque yo pensaba sinceramente, dado que había coincidencia ideológica con él, de que no era él, no tenía prácticas iguales a las de Collor de Mello, porque en el tema del trasvase, Collor de Mello participó en todo ese proyecto y evidentemente eso le valió la destitución en la República de Brasil. Entonces yo le decía al presidente Lula: señor presidente, no puede ser que un gobierno de izquierda utilice el mismo tipo de prácticas que el gobierno del señor Collor de Mello. ¿Por qué usted no actúa para evitar este tipo de irregularidades y de negociados que se dan en toda América Latina? Que desdibujan la imagen de su país, pues no, era de decir. ¿Qué pasó? En el 2008 yo me permití enviarle al presidente Correa una carta diciéndole: señor presidente, estos antecedentes hay. Usted está en un litigio con la empresa Odebrecht. Pues estos son los antecedentes en el tema San Francisco, un financiamiento irregular, etcétera. Él me contestó a través de un funcionario diciendo que le había trasladado al señor vicepresidente Glass para que conociera de mi denuncia. Entonces, desde esa época, tal como se lo ha puesto en evidencia en el juicio, el señor Glass entró en contacto y en negociación con la empresa Odebrecht. Pero lo que menos nos podíamos esperar es que, en definitiva, en el retorno de la empresa Odebrecht hubiera de por medio un soborno, como lo denuncia el Departamento de Justicia norteamericano, y luego una serie de sobornos para cada una de las obras, sobornos a destajo, para que en cada una de las obras le dieran un porcentaje a través del tío. Entonces, evidentemente, estos hechos están en el proceso penal. Pero a donde voy, Gonzalo, el expresidente del Brasil ya comenzó a darse una especie de fama individual como buen agente viajero a nombre de las empresas brasileñas. Pero permítame, usted recuerda. Pero permítame concretar la idea en el sentido de que todos estos escándalos están a la luz del día. Tenemos un proceso penal contra el vicepresidente de la República, ¿no? Y sin embargo, a la empresa Odebrecht no le ha pasado nada. ¿Acaso el Procurador General del Estado, quien emitió los informes favorables para que se den todo este tipo de procedimientos, ha iniciado un proceso contra el Banco Nacional de Desarrollo y no sé qué más del Brasil? ¿Acaso a la empresa Odebrecht le han aplicado de alguna manera la ley? Aquí tiene la empresa todavía obras en ejecución. Aquí tiene un proyecto grande, emblemático, que es la construcción del metro de Quito. Hay causa suficiente para la terminación unilateral del contrato y el cobro de las garantías. Hasta ahora a la empresa no le ha pasado absolutamente nada. Incluso entiendo que en el proceso penal contra el señor Glass no deja de tener él razón de decir, bueno, ¿y por qué no le acusan a la empresa Odebrecht? Al firmante Rodas, al firmante alcalde de Quito, no le sacarán eso a relucir en algún momento. Digamos, ya le han sacado. Lo curioso es de que no ha pasado absolutamente nada con la empresa Odebrecht, porque tenemos un procurador que no defiende los intereses del Estado. Un procurador que ha pasado varios años en el ejercicio del cargo encubriendo todo este tipo de irregularidades. O sea, no solo
a Poli le sorprendieron con grabación y todo, que él pedía dinero y que decía que quería en efectivo y que no le depositen en paraísos fiscales. Pero ¿quién ha averiguado las actuaciones de los otros funcionarios, ¿no es cierto?, que actuaron en este caso, levantando los procesos penales, quienes actuaron dando los informes desde la Procuraduría? A la empresa Odebrecht no le ha pasado absolutamente nada en el Ecuador. O sea, no ha habido una iniciativa por parte del Estado ecuatoriano para enjuiciar a esa empresa, exigirle indemnizaciones como corresponde y sancionarla a la empresa con la ley en la mano. Sí. Con la ley en la mano, para, en definitiva, exigirle que esta empresa no pueda seguir contratando ni haciendo obras en el país y que devuelva el dinero que, en definitiva, entregó como soborno a varios funcionarios. Ahora tenemos ya el juicio de Glass. La Contraloría General del Estado, evidentemente, bajo el mando del señor Poli, hizo lo que hizo. Yo creo que ahora tenemos un contralor, el contralor subrogante, que está saliendo por los fueros. En el sentido de que por lo menos las acciones de control en la actualidad comiencen a conocerse y se están estableciendo responsabilidades. El Contralor ha impuesto una destitución a quien era ministro de los sectores estratégicos, al señor Glass, y le ha establecido una multa. Eso se llama responsabilidad administrativa. ¿Es competente el Contralor para hacerlo? Es competente. ¿Cuáles son los efectos de esa decisión del Contralor? Los efectos son que evidentemente ya no lo puede destituir físicamente del cargo de ministro porque ya concluyó sus labores el señor Glass, pero tiene un efecto inhabilitante. Esto es importante, especialmente para la posibilidad de un juicio político. De acuerdo con la ley orgánica del servicio público, el artículo 11 de esa ley habla de cuáles son los efectos inhabilitantes de una decisión del Contralor. Si el Contralor destituye y multa, ya no puede destituirlo, pero el funcionario destituido queda inhabilitado para el ejercicio de una función pública por espacio de 2 años. Artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. ¿Y qué dice el artículo 11 de la ley? Dice: remoción de las y los servidores impedidos de serlo. Y la norma dice que el Contralor General del Estado, directamente, o el ministro de Relaciones Exteriores, o de Relaciones Laborales, perdón, si es que un funcionario ha sido destituido y multado, tienen que poner en conocimiento del órgano nominador, que en este caso el órgano nominador es el órgano que nombra al reemplazo del funcionario. El órgano nominador en este caso es la Asamblea. Todos sabemos que un funcionario público como un presidente y un vicepresidente son elegidos por el pueblo, pero el receso del ejercicio de la soberanía popular a través de las elecciones, el órgano nominador en este caso es la Asamblea. Entonces, con la notificación que hizo el Contralor a la Asamblea tiene que iniciar el trámite para la remoción del vicepresidente de la República. Y para eso, el Contralor le ha puesto en conocimiento de la Asamblea que él ha establecido la destitución y la multa porque ha detectado indicios de responsabilidad penal, esto es, de peculado. Entonces, la Asamblea tiene necesariamente que iniciar el procedimiento de juicio político porque hay una comunicación del Contralor. De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Asamblea tiene 45 días para seguir el procedimiento establecido en la Constitución para sancionar al vicepresidente. Y lo importante de la ley es que dice que si la Asamblea en 45 días no ha destituido a un funcionario que está inhabilitado, primero el Contralor puede destituirlo, ahora sí de la nueva función, ya no la de ministro, sino de vicepresidente, por inhabilidad para el ejercicio del cargo. Y segundo, que el Contralor puede sancionar al órgano nominador, esto es a la Asamblea, a quienes se opongan o voten en contra de la destitución de un funcionario acusado de peculado y que está inhabilitado para ejercer el cargo,
pueden ser destituidos. Bueno, Perdone, fiscal, pero así está la cosa. Usted dice, Fiscalía buscará en Suiza datos de Odebrecht. Dice, las investigaciones del caso Odebrecht ahora se centran en Suiza. ¿Por qué no se centraron antes? ¿Por qué no recomendó al presidente Correa, cuando usted era su principal asesor, que investigue antes de que le caiga, como dicen, la lanza? Pues no. Bueno, hay aquí una serie de vacíos que uno a veces, por delicadeza y todo lo demás, no atina cómo hacer. Pero la gente se da cuenta ventajosamente. El público no es tan tonto como imaginan en Palacios. Así es. Buenos días, Terán. Gonzalo. Buenos días a los distinguidos contertulios y buenos días a la audiencia. Perdone, doctor, lo que la gente quiere saber Sí, es si sobre habrá... el juicio político a Exactamente. Glass. Yo creo, de acuerdo a la intervención muy fundamentada del doctor Granda, yo entiendo que la oposición hoy debe analizar muy a fondo si es que es mismo necesario el juicio político o puede abreviarse la cosa. ¿Por qué? ¿Cómo podría Porque si existe abreviarse? un oficio del Contralor Aligerarse. donde está señalando que ha destituido de la función de ministro y que eso señala una inhabilidad para que el señor Glass continúe en el cargo, simplemente exigir que se conozca ese oficio en el Pleno y en el Pleno se analice la inhabilidad y se pronuncie sobre esa inhabilidad, el señor está realmente afuera del cargo. No se va a necesitar el juicio político. Simplemente verificar la inhabilidad. Y esa inhabilidad impide que el señor Glass continúe en el cargo y la Asamblea simplemente vota sobre esa inhabilidad. El señor está fuera de la función, está removido de la Pero función. esta Eso hay que búsqueda en analizarlo a fondo Suiza porque- de la firma Odebrecht, ¿es otra cosa o es lo mismo? de que Porque aquí dice, Fiscalía está buscando en Suiza datos de Odebrecht. Usted está refiriéndose a que hay todas las condiciones, ¿es cierto? Y Yo hay- entiendo, y yo hay entiendo. todas las condiciones. Yo entiendo que el dato del periódico se refiere solo a Odebrecht, pero hay otro dato de prensa de que los nuevos papeles, porque son nuevos papeles de Panamá que se han develado, no solo se refieren a Odebrecht, se refieren a muchísimas empresas. Sí fue. Entonces ahí se está hablando inclusive de cómo se han utilizado una cantidad de empresas fantasmas para la evasión de impuestos, para la evasión tributaria, donde está incluido la reina Isabel II, donde están Pero, algunos funcionarios del claro. presidente Santos de Colombia. Entonces yo entiendo que algo de eso van a investigar, no solamente en relación a Odebrecht. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la pupila Odebrecht, y creemos que todo es Odebrecht. Odebrecht es un 1% del iceberg de la corrupción en este país. Hay que ir ya más a lo de fondo. De ahí que me preocupa que siempre estamos pues lamentándonos, hurgando, proyectando una serie de puntos de vista sobre lo que vamos detectando de la corrupción. Pero lo que sí noto, y tengo que decirlo siempre, Gonzalo, no veo en el país la voluntad política de luchar, de arrasar contra la corrupción. Siempre hay la queja, la denuncia, el punto de vista que acusa a tal y tal funcionario corrupto, pero no hay en el fondo Voluntad. la voluntad política de lucha contra la corrupción. La corrupción está vivita y coleando, como se dice comúnmente, en estos momentos. Y sigue la impunidad latente. Perdona, y es porque la corrupción tiene muchos compadres. No hay, inmiscuidos. Gonzalo, no hay mecanismos reales de lucha contra la corrupción. Nosotros tiene muchos. creemos que con la consulta popular y con la muerte política de los corruptos ya se va a mejorar el país. No, eso no va a servir de nada. Ya inclusive están analizando, están alegando que la muerte política de los corruptos equivale a doble sanción y eso está en contra de las garantías constitucionales. Mire, Gonzalo, yo he venido planteando, y eso rectifico, y ahora que está aquí un distinguido asambleísta, el asambleísta Donoso,
en el país hace falta un instrumento muy importante que se denomina la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley es una ley proyectada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entiendo que cuando el presidente Moreno viajó a Naciones Unidas y se puso en contacto con el secretario general de las Naciones Unidas, tiene que haberle sugerido decir, póngase en contacto con esta oficina de las Naciones Unidas y con el programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe en la lucha contra la corrupción. Y ahí le debe haber indicado que existe un modelo, un proyecto de ley de extinción de dominio que es uno de los mecanismos idóneos para realmente luchar políticamente y jurídicamente contra la corrupción. Porque la ley de extinción de dominio se basa en el principio de que quien no pueda justificar el origen lícito de un bien, simplemente lo pierde en beneficio del Estado. Y quiero recordarle algo más a la opinión pública. En el periodo pasado éramos 9 legisladores de Creo, 9 contra 100. 9 contra 100. Por cada vez que nosotros hablábamos, hablaban 10 de ellos. Por tanto, sí hemos hecho oposición. Lo que pasa es que hemos tenido que luchar contra un enorme número de asambleístas del oficialismo. Hoy somos más, cierto es, pero sigue el oficialismo teniendo 74 legisladores. Sigue en el CAL. Y usted me preguntó del CAL. En el momento que quieren fusionarse, pues lo hacen. Sí, claro. Y usted mencionó el CAL y con toda razón, Gonzalo. En el CAL somos 2 legisladores contra 5. Somos 7 miembros del CAL. Luis Fernando Torres y yo somos los miembros del CAL que representamos a la oposición. Hemos presentado, yo mismo mencioné hace pocos minutos, el juicio político al señor Glass, y fue rechazado por 5 votos contra 2. Y cuando yo personalmente presenté el reversar ese archivo del juicio al señor Glass, perdí 4 votos contra 2. Y mañana a las 9 de la mañana vamos a volver a presentar ese juicio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Granda. Debemos ir al juicio al señor Glass. Debemos ir al juicio político y destituirlo. Pero como dice el doctor Vladimiro Álvarez Grau, es tan amplio el espectro que nos salimos, nos extraviamos y vamos a dar en un terreno esponjoso de incongruencias. Pero estamos ardidos con todo lo que viene ocurriendo. Y para cada cosa que implica sanciones a los culpables, hay miles, millones de normas, de leyes que ellos mismos han preparado para exculparse automáticamente. Es una máquina de exculpaciones nuestro país. Nuestra Constitución y nuestras leyes, máquina de exculpaciones. ¿Quién castiga a quién? ¿Cuándo nos sancionamos mutuamente? ¡Qué sinvergüencería! Y esa es la sinvergüencería que estamos enseñando a nuestros herederos de un destino incierto como es la sociedad ecuatoriana. Doctor, usted termina el programa. ¿Dónde está la plata?, decía el doctor Álvarez. Yo considero que la plata está donde la voluntad política del Estado, de sus gobernantes, decidan encontrarla en la lucha real contra la corrupción. La plata se la puede encontrar. Hay que crear mecanismos. Y siempre repetiré que el mecanismo más idóneo es la ley de extinción de dominio. Porque esta ley es independiente de la causa penal. Es una ley. Mire, a los corruptos ya no les afecta la cárcel, están vacunados contra la cárcel. El corrupto va a la cárcel, sobre todo a las cárceles 5 estrellas, pasan lindo en la cárcel, ha devengado la pena y sale a disfrutar de inmensas fortunas mal habidas. Y nadie les puede quitar, nadie les puede poner en duda. Pero el momento que haya un mecanismo como la ley de extinción de dominio, que es independiente de lo penal, es un mecanismo administrativo, simplemente administrativo, en donde le dice, señor, mire, usted tiene esta propiedad, simplemente demuestren el origen lícito. Se sacó la lotería, le donaron, fue fruto de su trabajo o de sus negocios, demuestre. No puede demostrar, señor, simplemente esto pasa al Estado. ¿Qué va a suceder ahora que el fiscal señala que van a buscar cuentas en Suiza? Se van a encontrar a lo mejor miles de cuentas, millones de cuentas.
¿Y qué se hace si no se tiene el mecanismo, el instrumento para la extinción del Tiene dominio razón. de esos bienes, de Tiene esas cuentas? toda la Eso es razón. importantísimo.